Pues sin más, con ustedes el poeta José Luis Rivas. De entrada, yo debo aclarar que no soy un estudioso de la historia, ni nada que se parezca a algo. Han dicho unos conceptos tan sustanciosos acerca de la obra, tan pertinentes, tan profundos, que obviaré la lectura de un texto que creo que difícilmente incorporaría algún elemento que valiera la pena. Quisiera nada más, de un modo bastante modesto, llegar a un punto en que García de León, que realmente ha hecho un acto, una obra de creación verdaderamente maravillosa desde mi punto de vista, Misericordia. Bueno, parto de este punto. Al llegar a este punto, no puede, como puede apreciarse, es por demás evidente mi completa incapacidad para separarme de la escritura inspirada de García de León. Nada susceptible por lo demás de ser recogida en resúmenes constrictivos, por lo menos de mi parte, porque al tiempo que exhibe una gran sapiencia, su riqueza expresiva obra sobre el lector una suerte de hechizo permanente. Así, en la modesta opinión de este fallido reseñista, su misericordia se inscribe en la orientación, y seguramente aquí los señores entendidos me dirán que lo que estoy diciendo es una aberración, en la orientación de la nueva historia que he traído a colación. Esto lo obvié inicialmente, pero si estoy en lo cierto, no soy un historiador, debo asentar de una vez que García de León, al llevar la nueva historia a su punto extremo, también la desborda. Debemos hacer caso cuando García de León nos dice en su obra: lo que aquí relatamos es solo un segmento de una ominosa historia, de lo complejo que resultó el avance del Imperio Español hacia el norte. Se trata de un momento de aquella realidad violenta, un western trasladado al sur y al Caribe por la fuerza de las circunstancias. Un episodio más como ejemplo de lo que permanentemente sucedía, de lo que fuera la colonización de dilatados territorios que se despliegan desde las Californias en el Pacífico hasta las húmedas cuencas y pantanos de las costas del Golfo de México y de la Florida en el Atlántico. ¿Cierto? Ciertas también sus palabras cuando dice casi al final del libro, en una recapitulación de su relato: mirando un poco atrás, hay que recordar que los sucesos aquí narrados habían comenzado a la hora de la oración en la venta de Plan del Río en el camino de Jalapa a Veracruz, el 7 de noviembre de 1796, cuando aquellos jóvenes guerreros, ahora en su mayoría muertos en el combate, aprovechando un descuido, desaparecieron en espesura con algunas de las armas de sus captores. Eran el residuo de 2 centenas de cautivos que habían salido originariamente del norte a mediados de 1796, dispersados, esclavizados o vendidos en el trayecto, muertos por varias causas. Solo menos de 100 lograron llegar vivos a la capital del virreinato. De allí, a fines de octubre, partieron 57 así denominadas piezas de hombres, mujeres y niños hacia Veracruz. 18 se fugaron, aunque uno fue recapturado en Teocelo, un pueblo cercano a Jalapa, y donde la persecución y cacería
se ejerció solamente sobre 17 guerreros. La azarosa huida, en donde los apaches pretendían ganar el camino real de tierra adentro y regresar al norte, fue una fuga colmada de incidentes, escaramuzas, asaltos y combates que empezó en el cofre de Perote, siguió por Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, hasta concluir poco más de 3 meses después, a unas 300 leguas de donde comenzó el incidente, y cuando ya solo sumaban 14 los perseguidos. Aquella cacería llegó a su clímax el jueves 2 de febrero de 1797 en la cumbre del Cerro del Capulín, situado cerca de Yuriria, en los límites de Guanajuato y Michoacán. Después de una reñida batalla contra más de 600 perseguidores, de los más de 3,000 hombres, soldados y voluntarios, entre comillas, que los batían por toda esa región, 5 fueron capturados con vida y enviados después a retomar su destierro forzoso, mientras que 6 de los 14 que enfrentaron la batalla lograron escapar malheridos de aquel asedio, logrando burlar el cerco de sus perseguidores. De aquella original collera de cautivos que bifurcó sus destinos desde la fuga de la venta de Plan del Río, se abrieron desde entonces 2 senderos de una misma tragedia. Los que desaparecieron en Acambay dejaron tras de sí una cauda de historias que regresaron a sus dominios siguiendo el camino real, que murieron en el camino, que merodean como espíritus en la región de Aculco, que se sumaron a la plebe urbana de Querétaro o que ascendieron como los gemelos de la mitología de los suyos a la inmensa comba del cielo estrellado. Por su parte, los que no lograron escapar de aquella venta del camino a Veracruz, los jóvenes guerreros reducidos y embarcados por la fuerza desde San Juan de Ulúa en el Ángel de la Guarda con destino a La Habana, como si, eso sí, dejaron en Cuba noticias más certeras de lo que vivieron después, transformados allá en los indios feroces de la vuelta abajo. El lector está convencido, desde luego, que tal es la narración extraordinaria de García de León, realizada en Misericordia. Cierto, pero también ha quedado sin responder, casi escondida entre sus primeras páginas iniciales, una pregunta que el autor se formula. Ante todo esto surge la pregunta: ¿cómo es que el azar coloca a uno frente a esos hechos o lo involucra en otra persecución para atrapar esas sombras y traerlas de regreso? Es entonces cuando los hallazgos fortuitos de los archivos obligan a encaminar los pasos hacia lo inesperado, al llamado de voces apagadas que se ubican en un laberinto. Mi respuesta, totalmente hipotética y desde luego debe ser fallida, es la siguiente: Misericordia o de cómo un gran historiador, al igual que Franz Kafka, deseó en un trance de escritura ser un piel roja y se convirtió a la vista de todos sus lectores en un creador, en un poeta. Y leo a continuación: el deseo de ser piel roja. Si uno pudiera ser un piel roja, siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas, porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas, porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines
y la cabeza del caballo. Yo le pregunto a Toño, ¿qué sigue ahora? Muchas gracias.